bendiga a todos. Vamos a pedirle, por favor, a los niños que pasen al cuido. Mientras los niños van al cuido, quiero que por favor me acompañen en la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Y vamos a buscar el capítulo 10. Capítulo 10. Voy a esperar que... Pueden quedarse sentados. Vamos a orar antes de comenzar la predicación y vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos ministre, que nos hable y que su palabra sea como martillo el día de hoy, ese martillo que quebranta la piedra y nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te hemos cantado, hemos buscado tu rostro, hemos orado para que tu presencia se manifieste en medio de tu pueblo. Hoy es el día que tú has separado para que tus hijos estemos juntos y suceden milagros cuando así lo hacemos. Yo quiero en el nombre de Jesús, junto con esta congregación, suplicarte que nos visites, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto por el cual ha sido enviada. Que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo y que nosotros podamos aprender lo que está en tu corazón el día de hoy, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. ¿Alguna vez tú te has sentido abrumado por las tentaciones que vienen a tu vida y has tenido temor de caer y de no poder levantarte otra vez y ponerte de pie para continuar el camino en la fe? ¿O alguna vez te has preguntado si podrás perseverar hasta el fin? Si vas a poder mantenerte en la carrera y llegar hasta el fin. ¿Alguna vez te has preguntado si serás de aquellos que Cristo menciona en la parábola del sembrador, que creen por algún tiempo, pero cuando vienen las pruebas se apartan? O quizás en este momento estés tan estancado en tu vida cristiana que ya perdiste la esperanza de seguir avanzando o de llegar a ser útil para el reino de Dios. Estas preguntas, hasta yo me las he hecho. Y nosotros el día de hoy vamos a estudiar un pasaje que tiene que ver con personas que estaban en las mismas situaciones. Y este pasaje lo vamos a leer en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, a partir del versículo 32. Y vamos a ver cómo el escritor de la epístola está exhortando a esta iglesia, congregación, que está pasando por situaciones difíciles. Y les dice en el verso 32, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, y otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría.
Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor y tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré en nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvadas. Esta carta a los Hebreos se considera, junto con la epístola de los Romanos, la carta más doctrinal que tiene el Nuevo Testamento. Se le llama de las cartas pesadas del Nuevo Testamento. Y fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y estos cristianos a los que se está describiendo en esta carta pasaron por persecuciones y se estaban alejando de la fe y estaban cediendo a las tentaciones para volver al judaísmo. Y el autor de esta carta señala que la verdadera religión es el seguir a Jesucristo. Y es la carta donde más se enfatiza el señorío de Jesucristo para mostrarle a los hebreos el valor de seguirlo a pesar de. Y enfáticamente el autor señala que Cristo es superior a los profetas, que Cristo es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a Josué, que es superior a Aarón. Ahora, cuando nosotros leemos esta carta completa, vemos que es una carta de estímulo para esta iglesia. Y las condiciones espirituales de esta comunidad de fe está descrita como que había un desaliento en ellos. Y a la luz de la dificultad, algunos habían considerado el abandonar la fe completamente. Estos hebreos estaban cansados por la gran presión por la que ellos estaban pasando. Habían pasado por pruebas que yo creo que ninguno de nosotros la toleraría. El texto nos dice, en este capítulo 10, que habían experimentado terribles sufrimientos. En esta fecha aproximadamente era que el emperador Nerón gobernaba el Imperio Romano. Y en la historia secular, al igual que historiadores cristianos, nos hablan de el terrible y negro corazón que tenía este hombre y sobre todo la obsesión que tenía para destruir a los cristianos. Eran martirizados, eran llevados a un coliseo para ser despedazados por animales, eran clavados vivos en estacas, eran, como dice el escritor de los Hebreos, que muchas veces eran puestos en ridículo delante del público. Los golpeaban, fueron metidos en la cárcel y les quitaron todos sus bienes y los dejaban a expensa de vivir paupérrimamente. Muchas veces nosotros decimos, si volviéramos a los tiempos de Ananías y Zafira, o si volviéramos a los tiempos en donde Usa, que era un levita, solamente por detener el arca del pacto que iba a caer al suelo, Dios provocó que él muriera, porque él no estaba autorizado para hacer eso. Y muchos dicen, si volviéramos a los tiempos, por ejemplo, cuando el rey Josías, en un acto de orgullo, quiso asumir
un papel que no le correspondía, que era el papel de ser sacerdote y quemar incienso en el altar para Dios. Y dice que los sacerdotes, cuando vieron que él estaba haciendo algo como esto, le llamaron la atención indignados, y él, creyendo que porque era rey podía hacer esas cosas, se llenó de ira en el altar de Dios. Inmediatamente le salió lepra, y dice la historia que murió siendo un leproso. O historias como las de Giezi, el ayudante del profeta Elías, que por haber, Eliseo, que por haber hablado mentira, por una sola palabra que el profeta le dijo, quedó leproso. Y estamos en tiempos en donde el hombre hace cosas peores que las que se hacían en el primer siglo o en el Antiguo Testamento, y no pasa nada. Lo que pasa es que si nosotros tuviéramos que vivir un cristianismo como lo vivieron ellos, las iglesias estarían vacías, porque no seríamos capaces de tolerar tanto a causa del nombre de Jesucristo. Es por eso que ya nosotros no escuchamos historias como las de los misioneros que iban a tribus con condiciones inhóspitas, y las tribus los mataban y los masacraban, y su sangre se convertían en sangre del evangelio. Ya no vivimos esos tiempos. Pues por esto estaban pasando los que recibieron esta carta. En el capítulo 10 pasa esto, y en el capítulo 11 el escritor de la carta comienza a describir lo que debería de ser el comportamiento de un cristiano. Y después en el capítulo 12 comienza a hacer una lista de lo que hoy nosotros llamamos los héroes de la fe. Aquí el escritor estaba motivando a una congregación que estaba a punto de apostatar la fe. Y la palabra apostatar es el abandono voluntario y consciente de la fe. El escritor nos describe algunas evidencias del desaliento, el desánimo y la presión que estaban padeciendo este grupo de judíos convertidos. En el verso 23 de este mismo capítulo 10, él les dice: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Es en el capítulo 11 que nos da la lista de hombres y mujeres que confiaron en Dios, en una promesa que Dios dio sin que ellos la vieran cumplida. Vivieron por la esperanza de que eso se iba a realizar porque Dios lo había dicho. Nombra a Abel, nombra a Enoc, nombra a Sara, nombra a Abraham, nombra a Isaac, nombra a Jacob, nombra a José, nombra a Gedeón, nombra a Jefté, nombra a Sansón, nombra a Samuel, nombra a David y nombra a los profetas. Predicaron una cosa, pero no la vieron. Y le está diciendo el escritor a esta comunidad: confíen. Comenzaron a perder la fe, comenzaron a menguar en ella. En el verso 25 les da otro consejo, porque estaban apostatando de la fe. Y es interesante que cuando nosotros leamos las escrituras, nos metamos en el personaje para ver cómo nosotros nos podemos identificar. Otra de las cosas que estaba haciendo esta congregación, que ya estaba deslizándose a abandonar la iglesia, deslizándose a la apostasía, era, dice el verso 25, a condición de la situación que ustedes están viviendo, las evidencias que ustedes están dando es: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está
se acerca. Había un problema aquí. Se estaban dejando de congregar. Y usted ve que en las escrituras, por ejemplo, yo documentándome para traer este mensaje, encontraba escritos de personas que decían que esto es un planteamiento pastoral para ver las iglesias llenas, y que era una presión que los pastores tenían, pero que no necesariamente se tienen que congregar, porque teniendo a Dios en mi corazón es suficiente, y Dios sabe cuánto yo lo amo, y Dios sabe, y Dios sabe, y Dios sabe. Sin embargo, esto ni lo escribí yo ni ningún pastor. Esto es escrito, inspirado, bajo el consejo del Espíritu Santo. Y versículos antes, si usted lee este capítulo 10 entero, va a escuchar o va a leer cuando el expositor está hablando del desliz que ellos tienen. Y parte del desliz que tienen es que no se estaban congregando. Y hay un terrible peligro cuando esto pasa. Primero, se menosprecian los privilegios que ahora nosotros tenemos en Jesucristo. La Biblia nos dice que nosotros somos un cuerpo. Y la iglesia eres tú y soy yo. El segundo punto es olvidar que nosotros somos parte de ese cuerpo. Y leyendo las Escrituras en el Salmo 22, en el versículo 2, nos encontramos con algo paralelo a lo que pasa en Apocalipsis, que el Señor Jesucristo dice que Él se mueve en medio de los candeleros, que Él se mueve en medio de su iglesia. Eso no pasa cuando uno está solo. Lo hace cuando estamos aquí. El Salmo 133 dice: mira qué bueno y qué delicioso es que habiten juntos en armonía, porque ahí yo mando bendición y vida eterna. Y el Señor Jesucristo también dice: cuando están reunidos, ahí yo estoy. Y en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, donde Cristo pronuncia las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el versículo 22, Él dice: yo le voy a anunciar a mis hermanos entre tu pueblo, y entre tu pueblo reunido yo te alabaré. ¿Sabe qué significa eso? Cuando tú cantas, Él está cantando con nosotros. Cuando tú alabas, Él está alabando con nosotros. A veces se dice que cuando nosotros cantamos, los ángeles se callan. Los ángeles cantan con nosotros. Cristo canta con nosotros. Cristo, y nos perdemos la bendición de estar con nuestras bocas cerradas. No abrimos nuestra boca para adorar al Dios Todopoderoso, sino que muchas veces caemos en la desgracia de venir a la iglesia solo para calentar un asiento, sin expresar la alabanza y la adoración que se merece el Dios Todopoderoso, sin saber que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está en medio de nosotros cantando alabanza, sanando al enfermo, ministrando al que está caído, dándole ánimos al que no lo tiene. Cuando usted canta que no tiene deseo de cantar, yo muchas veces no tengo deseo de cantar, pero no se trata de mi deseo, no se trata de mi actitud, se trata de que frente al Rey de Reyes no hay actitud que tenga ningún tipo de excusa. El tercer punto, puede ser un síntoma, si estas cosas están sucediendo, de que estás camino al deslizarte, que estás camino a la apostasía. Suele ser la primera evidencia pública cuando esto pasa, el dejar de congregarse, de que una persona se está apartando de Dios. Primera de Corintios 12:12 dice que el cuerpo tiene muchas partes,
pero las muchas partes forman un cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Jesucristo. Es imposible que tú te llames ser parte del cuerpo de Cristo y se tenga que amputar una mano para que la mano esté funcionando por otro lado y el cuerpo separado. Otra de las características, y no se sientan aludidos, que es que la Biblia lo dice: llegar tarde al culto. Eso es un menosprecio para Dios. Eso es tener a Dios en segundo lugar. Eso es menospreciarlo. Voy a tener una reunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores cuando tenga tiempo, a la hora que llegue. Yo no tengo que ponchar, no hay problema. A la hora que yo llegue no hay problema con eso. Es una situación difícil no prepararse sábado para poder estar a tiempo y llegar a la iglesia a tiempo. Yo entiendo que hay mamás aquí que tienen niños pequeños y que muchas veces un niñito pequeño cambiadito y todo, ya cuando vienen para la iglesia el niño se le vomita, se le ensucia y tienen que retrasarse por eso. Yo entiendo eso, hay excepciones, yo lo sé, pero es inaceptable que en unas condiciones en donde tú no tengas ese tipo de argumento sea una excusa para aparecerte en el culto cuando ya va a empezar la predicación, cuando ya las alabanzas están, cuando ya el culto ha comenzado. Imposible que cosas como esas sucedan. Y que conste que no es la pastora que está hablando. Porque cuando se tiene una cita con alguien importante, es imposible llegar tarde a esa cita. Y cuánto más al Dios de dioses y al Señor de señores. Irse a toda prisa de la iglesia cuando el culto pasa. Dice el proverbista: cuando tú vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. No te apresures en hablar, ni te apresures en salir de su presencia. No tomar en cuenta al cuerpo para saludar, para abrazar, para interesarte, por ver qué le está pasando a tu hermano. Un abrazo significa y representa cariño, amor, compasión. A veces se está aquí con el cuerpo presente, pero el corazón lejos de aquí. Texteando, con el teléfono encendido, con la mente en otro lado, despreciando la predicación, se paran, van a los baños, hacen de todo. Y hay 10 minutos específicos para hacer eso. Inaceptable esa falta de reverencia para Dios. La voluntad está en otro lado, no está aquí dentro. El escritor de la carta dice que es inaceptable este tipo de comportamiento, y escuchen cómo lo describe él. Dice: queridos hermanos, si nosotros seguimos pecando, en el versículo 28, a propósito, después de nosotros haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubran esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Se indigna. ¿Cómo es posible que tengas en poco el sacrificio vicario de Cristo en la cruz? Esto es lo que está diciendo el escritor. Y él pone un ejemplo del Antiguo Testamento para que veamos que nosotros tenemos ahora más revelación que la que tenían en el Antiguo Testamento. Y teniendo ellos la poca revelación que tenían, dice: pues todo el que rehusaba a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión.
por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, dice, pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Algo aterrador, dice él, es caer en las manos de un Dios vivo. Mire, no es que la Biblia sea una espada para caerte a latigazos. La Biblia es nuestro manual de conducta para nosotros saber como cristianos, cómo comportarnos y saber qué le agrada a Dios. Yo estoy leyendo la epístola, el libro de Jeremías, y 12 capítulos se pasa a Dios advirtiendo: no hagan esto mis hijos, mire todo lo que yo he hecho por ustedes, y no hagan esto mis hijos, y por amor a ustedes lo hago, y ustedes son mis amados. Y comienza Dios con palabras amorosas, mostrándole al pueblo que por favor, que se lleven de sus mandamientos. No es que Dios es, dice el apóstol Pedro, que Dios no tarda que Dios no se tarda para que sus juicios sean cumplidos, sino que Él es misericordioso. La palabra en el original lo que dice es que Él extiende su misericordia para no hacernos daño. Y nosotros, como no estamos en los tiempos de Ananías y Zafira, creemos que es que su brazo se ha cortado. Y muchos predican al Dios castigador, el Dios que da látigos, el Dios que siempre está enojado. Dios siempre está en una posición amorosa hacia nosotros, extendiendo sus brazos todo el tiempo para bendecirnos, queriendo bendecirnos. Lo único que Él pide es: llévenme en su corazón, hagan un trono en su corazón de mí, para yo dirigirlos, para bendecirlos, para que les vaya bien. Eso es todo lo que Él dice. Siendo nosotros malos, mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos tener salvación. Siendo nosotros sus enemigos, yo quiero saber cuál de los que estamos aquí daría su vida por su peor enemigo. Dígame. Ninguno. Sin embargo, Dios se encarnó en un hombre para reconciliarnos a nosotros con Él, siendo nosotros malos. ¿Cómo podemos decir que Dios es fuego consumidor? Que Dios lo único que quiere, lo es. Las tribulaciones, los afanes, las dificultades, las influencias, el desánimo, la cobardía, esas son cosas que nosotros tenemos que detectarla en nuestras vidas como creyentes. Y Él sigue haciendo un recuento y le dice: ustedes sufrieron juntos con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, ustedes lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Y ahí viene el consejo. Y les dice en el verso 36: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y me gustó la nueva versión internacional, en donde dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que Él ha prometido. La paciencia y la perseverancia son fruto del Espíritu Santo, descrita por Gálatas, por la carta a los Gálatas. Y resistir con paciencia significa no ceder ante la adversidad,
para que podamos continuar con el hilo. Esta es una congregación que está confundida, que está cansada, que está drenada. Y el escritor le dice, tengan paciencia, toleren el sufrimiento, toleren un poco la adversidad, toleren los problemas. Y ahí describe las cosas que ellos están haciendo por no tener la paciencia y por no tolerar un poco lo que está pasando. Resistir con paciencia significa no ceder ante la adversidad y mantenerse firme cuando sentimos deseos de huir. Pablo se enfrentó con frecuencia a la oposición y a la persecución como apóstol de Cristo. Y él dice en 2 de Corintios, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caeremos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. A veces nosotros no entendemos por qué pasamos por guerras y por dificultades. El carácter de Cristo tiene que formarse en nosotros. Las marcas de Cristo tienen que estar en nosotros. Hay un viejo hombre que tiene que morir. Y es por eso que tu prueba y la mía y la de tu vecino no van a ser iguales. Porque hay áreas de tu vida, partes de tu vida que tienen que ser trabajadas con el mejor cirujano para que tu vida se parezca a la de su Hijo Jesucristo. Lo que pasa es que cuando estamos en la aflicción y cuando las cosas no están funcionando bien y nuestros ánimos decaen, nosotros comenzamos primero a pensar si Dios está pendiente a nosotros. Segundo, a cuestionar nuestras condiciones porque no lo estamos haciendo tan mal como para que nos vaya mal. Y hay un sinnúmero de excusas que nosotros mismos ponemos para justificar que la condición por la que estamos pasando no la merecemos. Sin embargo, tenemos la palabra de Cristo cuando dice, el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame todos los días. Pablo no alcanzó la meta porque tenía voluntad propia o fuerza para hacerlo. Porque él mismo le escribe a los Filipenses en el capítulo 2, en el verso 13, en donde dice que es Dios quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y también en la misma carta, en el capítulo 1, en el verso 6, dice que él está convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso significa que si nosotros tenemos esperanza en que como Él dijo que estaría a nuestro lado todos los días de nuestra vida, lo que estemos pasando en el día de hoy no tiene importancia comparado al trabajo que está haciendo con nosotros. Hay promesas de la firmeza de Dios para que nosotros lleguemos hasta el final perseverando. Y hay otros que se quedan en el camino, pero hay otros que tienen sus ojos puestos en Cristo Jesús y en que esas promesas se harán efectivas en nuestras vidas. Es por eso que Cristo habló de la parábola del trigo y la cizaña, donde el trigo y la cizaña estarían juntos, simbolizando que dentro de la iglesia hay uno que creen que son creyentes, uno que creen que son salvos, uno que tiene mucha seguridad en eso y otros que no. Es por eso que él dio esta parábola y él dijo, van a estar todos juntos.
Y solamente cuando yo venga con mis ángeles los voy a separar. Ahora mi pregunta es, ¿eres trigo o eres cizaña? En 2 de Juan, capítulo 2, verso 19 dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Y si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros, y su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Perseverar, porque el Señor nos ayuda a poder resistir el día malo. Perseverar. Dice, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Y qué nos ha prometido? El apóstol Pablo dice que ningún ojo, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Aleluya. Ese gran galardón, esa gran recompensa está preparado para todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo hasta el último día de sus vidas aquí abajo. La clave para la perseverancia es si te mantienes firme, solicitando al Señor que te levante cuando te caigas, que te dé el ánimo cuando no la atiende, que te permita llegar y terminar la carrera, entonces eres de los que están recibiendo el regalo divino de Dios de tolerar hasta que se cumpla tu tiempo aquí en la tierra. En Filipenses 3, 12, 13, el apóstol Pablo dice, no quiero decir que ya lo he logrado, que ya he logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Mire, a veces cuando uno predica el domingo, se cree que es que uno está investigando la vida de los que están aquí para... Yo quiero que ustedes sepan que preparar este mensaje para mí fue como haber parido un hijo. Y todos los domingos para un predicador es como si sufriera dolores de parto, cuando uno es responsable para hablar lo que Dios dice que tenemos que hablar. Cuando uno quiere honrar la palabra, cuando uno quiere que el Espíritu Santo ministre, cuando el deseo del corazón es que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Es como si se sufrieran dolores de parto, porque no hay que, Señor, ¿qué digo? Y me pasa el lunes, me pasa el martes, me pasa el miércoles, y no hay una sola palabra en la mente. Señor, ¿qué digo? Y faltando pocas horas, da una palabra. Y usted puede estar seguro de que si usted se ha sentido aludido el día de hoy, es porque el Espíritu Santo pensó en su vida íntima, en su vida espiritual, en su vida secreta, cuando yo estaba implorándole al Señor que le hablara a su pueblo. El pastor no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Él tiene que ver en todo lo que dice. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.